Preparen sus Biblias para leer la base bíblica de este mensaje del día de hoy. De hoy, 6 de julio del 2025. El mensaje lo hemos titulado Dios pelea por sus hijos que son obedientes a su mandato. El mensaje del día de hoy domingo es Dios pelea por sus hijos que son obedientes a su mandato. Y vayamos a Éxodo. Vamos a ver la base bíblica del mensaje. Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Y luego vamos a pasar a Deuteronomio 1 al 30. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 14. Dice así la palabra, hay que subrayarla. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En tanto, ahora pasemos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30. Dice así la escritura en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Jehová, dice, esta es Deuteronomio, peleará vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Hemos hablado, mis hermanos, en el mensaje pasado, que hay un marco divino de protección para los hijos de Dios en su paso por este mundo. Hay un marco de protección. Es una verdad eterna, mis hermanos. Esta verdad eterna, que hay un marco de protección divino para sus hijos, debe estar grabada. Es algo que debe de grabarse en nuestro corazón, en nuestra mente, que sus hijos, que el Señor Jesucristo, Dios mismo, el Padre, ha creado un marco de protección. Y hemos dicho que este marco de protección divino es para aquellos hombres y mujeres que fueron conocidos, fueron llamados, fueron justificados y glorificados por el Padre Eterno antes de los tiempos. Es para aquellos hombres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es para aquellos hombres y mujeres que han recibido el Espíritu Santo. Para aquellos hombres y mujeres que en esta vida terrenal constituyen la novia de Jesucristo y en el futuro constituirán la esposa del Cordero. Pero este marco, ¿qué constituye este marco de protección? ¿Qué lo forma? Este marco de protección incluye el envío de ángeles por parte del Padre Eterno para que cuiden y protejan a sus escogidos. Ángeles. En su paso por este mundo. Esto lo afirma el rey David, y estamos casi haciendo un resumen del mensaje pasado. Dice el rey David: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El salmista declara: mandará ángeles para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tanto Hebreos dice que los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Pero además este marco divino de protección incluye, vean mis hermanos, la intercesión permanente del Señor Jesucristo ante el Padre a favor de los elegidos. El apóstol Pablo afirma que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes. En la carta de los Romanos, Pablo escribe: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra del Padre
y que también intercede por nosotros. El autor de Hebreos, a su vez, declara que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable que vive intercediendo por los hombres y mujeres que van a ser salvos. Esto lo está en Hebreos. Dice, hubo muchos sacerdotes, leemos la parte de Hebreos, en el capítulo 23, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y vean mis hijos, vean mis hermanos, vean mis amigos. Las escrituras nos enseñan que aquellos hombres y aquellas mujeres que están cubiertos por este marco de protección divino creado por Dios, estas son personas, vean esto por favor, son personas obedientes que cumplen fielmente los mandatos dados por el Señor. Y son personas mansas y humildes que dejan confiadamente que el Señor pelee por ellos. Repito esto. ¿Para quiénes está dirigido este marco de protección? Son para aquellas personas obedientes que cumplen fielmente los mandatos dados por el Señor. Y que son personas mansas y humildes que confían plenamente en el Señor y deja que Él pelee por ellos. Y quiero entregar las escrituras, nos entregan dos ejemplos de este tipo de personas. El primero es el patriarca Moisés en el Viejo Testamento y luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Y vamos a hablar de estos dos personajes muy queridos en las escrituras, muy conocidos en las escrituras, Moisés y el apóstol Pablo. Vamos a hablar en detalle sobre ellos. Vean, Moisés cumplió el mandato de Dios de guiar la liberación de los israelitas de la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿Se recuerdan ustedes que el ángel de Jehová se le aparece al patriarca Moisés en el monte Horeb en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y le da el mandato de liberar a los israelitas de la esclavitud a que estaban sometidos por el pueblo de Egipto? Pero leamos Éxodo para tener claridad sobre esto. Dice, y en este libro de Éxodo se relata que Dios le dice a Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dice la escritura que después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vean eso, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto fue lo que contestó Faraón. Y las escrituras luego enseñan que Faraón finalmente, ¿se recuerdan ustedes? Hubo muchas plagas. Finalmente deja ir al pueblo israelita cuando Dios envía una última plaga, la cual consistió en matar a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Y sigue la escritura diciendo que cuando el pueblo huía y vinieron los egipcios tras ellos y ellos estaban acorralados los israelitas frente al mar y Dios los salvó abriendo el mar en dos de los egipcios. Pero lo que queremos destacar aquí es la
la obediencia de Moisés. La obediencia de Moisés. De cumplir el mandato de Dios de liberar a los egipcios de la esclavitud de Egipto. En el libro de Éxodo dice así: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Se recuerdan ustedes la historia? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Pero ¿qué dice en las escrituras de Moisés? Dice que Moisés era nadie como él, dice, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a enviar a hacer en la tierra de Egipto. Pero además de liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios le confía a este hombre entregarle los 10 mandamientos de la ley. Vean lo que hace. Pongamos atención a esto. Para que le enseñase al pueblo los 10 mandamientos. Por eso es que Moisés en el Salmo 90 oraba a Dios diciendo: Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación. De mañana sácianos de tus misericordias y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Esto es lo que oraba Moisés. Pero ¿qué más dice la escritura de Moisés? Dice que Dios peleaba por Moisés, por este hombre manso, el más manso sobre la tierra. Este Moisés, mis hermanos, no se defendía cuando hablaban en su contra. Dios defendía al hombre más manso de la tierra. Pero leamos Números, que dice al respecto de esto. Números, el libro de Números, en el capítulo 12, se relata que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, miren lo que dijo Aarón, María y Aarón. Moisés ha hablado, vean lo que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón que era muy manso, dice la escritura, más que todos los hombres que había sobre la tierra, no dijo nada, quedó callado. Y entonces dice que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros los 3 del tabernáculo de reunión. Y salieron los 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd mis palabras. Vean lo que le dice el Señor a tanto a Aarón y a María, porque hablaron de Moisés en contra porque había tomado, dice, una mujer cusita. ¿Se recuerdan ustedes que estaba prohibido por la ley tomar una mujer que no era de Israel? La cusita no era del grupo étnico de Israel. Dice el Señor: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara le hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Uno es muy ligero de hablar por la gente. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces dice: la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ese fue el castigo. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces dice la escritura: Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y luego dice la escritura que fue sana 8 días después.
Conclusión, mis hermanos, Moisés era un hombre obediente, fue un hombre obediente al mandato de Dios de liberar al pueblo de Israel. Moisés guió al pueblo israelita hacia la tierra prometida por 40 años. Vean por favor esto, oigan esto. Moisés guió al pueblo israelita hacia la tierra prometida por 40 años. Y dice la escritura que en ese largo recorrido por el desierto, 40 años, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, teniendo puesta su mirada en el galardón. Y dice la escritura que nuestro Dios peleaba por Moisés porque era un hombre manso que no se defendía. Y esto es importante, mis hermanos. Sino que confiaba en que Dios lo defendiera. ¿Quiénes de aquí, de esta pequeña congregación, de esta manada pequeña, puede levantar la mano y decir, yo soy una mujer, yo soy un hombre manso, que sé que Dios pelea por mí, que Él defiende mi causa? Ahora Moisés, dice la escritura, Moisés murió de 120 años. Dice la escritura que cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés 30 días. Y esto me enternece a mí, me estremece. Y nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. Aquí en la tierra, Moisés por su obediencia y mansedumbre era defendido por Dios. Ahora Moisés está en el cielo, gozando, viendo la gloria del Señor Jesucristo. Y si se recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo se transfigura, aparece Moisés. Es un hombre que aparece Moisés. Otro hombre que cumple el mandato del Señor Jesucristo fue Pablo. El apóstol Pablo, ¿se recuerdan ustedes? El apóstol Pablo, se le aparece Jesucristo en el camino de Damasco. Vamos a hablar ahora de Pablo. Vean la historia, porque esto es importante. Y le da el mandato de evangelizar a los gentiles. Y Pablo fue obediente al Señor de anunciar el evangelio, aún a costa de su propia vida. Pero leamos el libro de Hechos, que dice Pablo, da su testimonio. Veamos qué dice en su testimonio. Dice Pablo, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, alguien me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mandato. A partir de este encuentro, dice la escritura, de Pablo con el Señor, Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia, ustedes saben ya la historia, en un predicador apasionado del evangelio. El propio Pablo da testimonio de esa transformación en su defensa al rey Agripa, diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles,
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo, por anunciar el evangelio, sufrió persecuciones, cárceles, azotes y experimentó hambre, sed y frío y desnudez. Esto es lo que dice la palabra. Pero a pesar, mis hermanos, de esos azotes, de esos ayunos, de esa hambre, de esa sed, Pablo era un hombre con gozo y paz. Él declaraba que había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Vean por favor esto. Dice que Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y nos exhortaba a nosotros diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Nosotros somos muy dados a no estar contentos cuando hay alguna dificultad, pero Pablo dice que aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Mis hermanos, las escrituras nos dicen algo importante. Vean, muchachos, Pablo dice que encontró el tesoro escondido. Pablo encontró el tesoro escondido. Él declaraba que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Mis hermanos, miren la expresión. Que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo, habiendo encontrado ese tesoro escondido, podía afirmar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso en Filipenses Pablo escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Y no sé dónde escoger, porque de ambas cosas estoy expuesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero que haré en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vean lo de Pablo. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, Pablo, por su obediencia al mandato del Señor Jesucristo, fue llevado al tercer cielo. Miren la obediencia lo que hace. Fue llevado al tercer cielo. Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En Corintios dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue donde oyó palabras, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y vean esto, por favor. Por la obediencia de Pablo, el Señor Jesucristo siempre estaba a su lado, particularmente en los momentos de angustia y tribulación. Repito esto, miren mis hermanos, por la obediencia, el Señor Jesucristo siempre estaba al lado de Pablo, particularmente en sus momentos de angustia y tribulación. Pablo da testimonio de ello. Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Por eso es que Pablo estaba persuadido de que Dios está con nosotros y que nadie, cuando Dios está con nosotros, nadie está contra nosotros. Él escribe en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, mis hermanos, estaba persuadido que el Señor Jesucristo perseveraría para su reino celestial. Pablo estaba convencido de que recibiría en el cielo la corona de justicia
que Dios tiene preparada para sus hijos que son obedientes. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, eso lo dice en Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la promesa. Pablo, mis hermanos, es un buen ejemplo de obediencia. Y al ser obediente encuentra el tesoro escondido, que es Cristo. Pablo dejó los tesoros terrenales y se aferró al tesoro celestial, que es Cristo. ¿Cuál es el mensaje final de este mensaje? Este marco divino de protección que hemos hablado, creado por Dios, es para aquellos hombres y mujeres, esto hay que entenderlo, mis hermanos, que son personas que cumplen fielmente los mandatos dados por el Señor y que son personas mansas y humildes, que dejan confiadamente que el Señor pelee por ellos. Repito esto, mis hermanos. Este marco de protección que hemos hablado, qué interesante, los ángeles, y que Dios está intercediendo por nosotros, eso es para aquellos hombres y mujeres que cumplen fielmente los mandatos dados por el Señor, que son personas mansas, que son personas humildes, que dejan que el Señor pelee por ellos. Y en las Escrituras, mis hermanos, se nos da un mandato claro a nosotros los hijos de Dios. El Señor Jesús, y esto es lo importante, si queremos tener este marco de protección, el Señor Jesús nos manda a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Y nos manda a ser discípulos. Y el apóstol Pablo nos clarifica que el mandato es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es anunciar a Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pedro, que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si los creyentes, si nosotros los que oímos la palabra, los que estamos aquí en esta manada pequeña, cumple fielmente este mandato del Señor, y los que van a oír, de predicar el Evangelio y hacer discípulos, realmente estaremos cubiertos por el marco divino de protección creado por Dios para sus hijos. Repito esto, mis hermanos, hay que cumplir sus mandatos, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No necesariamente tenemos que crear una iglesia, no, esto tiene que comenzar en casa, predicando con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, con nuestra voz, para anunciar que las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no es un mandato difícil, es un mandato fácil, porque comienza, ¿dónde comienza? Comienza en nuestra casa, con la gente que tenemos cerca, predicando con nuestro ejemplo en un 70%, casi 80% de nuestro ejemplo, y un 30%, 20% con nuestra palabra. Si cumplimos fielmente este mandato, mis hermanos, que no es difícil, que no necesita abrir iglesia, estaremos cubiertos con el marco divino de protección creado por Dios para sus hijos que son obedientes. Por esto, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, y para mis hijos,
para aquellos que son obedientes al mandato del Señor, que son mansos, que dejan que el Señor pelee por ellos, obedientes a su mandato de predicar su evangelio. A ellos les espera la corona de justicia que el Señor tiene preparada para todos estos hombres y mujeres que fueron obedientes aquí en la tierra. Amén, mis hermanos. Amén. Este es el mensaje del día de hoy. Este mensaje, mis hermanos, está en Facebook, como ustedes pueden ver. Pero ahora hemos estado pasando, los últimos mensajes están también ya en YouTube, si ustedes quieren verlo. Ya tenemos más de 60 mensajes. Pero este mensaje es importante porque creemos que Dios está con nosotros. Claro que está con nosotros, pero si somos fieles, cumplimos fielmente su mandato de predicar con nuestro ejemplo y con nuestra voz su evangelio. Así que no nos podemos escapar. Tenemos que predicar el evangelio. No es necesario abrir una iglesia, es en la casa o con nuestros amigos, predicando con el ejemplo y con nuestra voz. Es tan simple como eso. Pero para eso tenemos que estar inscritos en el libro de la vida, haber sido escogidos, seleccionados por el Padre Eterno. Tener ya el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén y amén.